Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México. Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti. Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de ella. Buenos días. Voy a mover este. Y lo voy a poner acá. ¿Cómo están? Bien. Vamos a escuchar la palabra de Dios, lo que Dios tiene para nosotros. Doy gracias a Dios por la oportunidad que Él me da. ¿Qué les parece si oramos? Dios, gracias Señor porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque tú no nos dejas, sino que estás aquí. Gracias por tus bendiciones. Gracias Señor porque nos amas como lo cantamos. Nos amas verdaderamente. Y sin tu amor no estaríamos aquí. Es tu amor, es tu presencia, es tu gracia la que nos salva, la que nos mantiene aquí, Dios. Queremos bendecir esta palabra, Señor, que tú nos has dado, que tú nos vas a dar. Señor, que seas tú y que ministres nuestros corazones. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y abran su Biblia, por favor, en Marcos 6. Vamos a estarnos moviendo en diferentes capítulos de los diferentes evangelios, los 4 evangelios. Marcos 6. Y cuando lo tengan se van poniendo de pie, por favor. Marcos 6, ahorita les digo los versículos. Ok, Marcos 6. Todavía faltan algunos. Marcos 6 y vamos a leer el 30. Lo voy a leer yo y me siguen con su vista. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos a una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo regresaron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo,
bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Pueden tomar su lugar. La vez pasada que compartí justo los versículos que vienen después. Y ahora Dios me traía un poco antes. ¿Sabes? Esto que acabamos de leer, y por eso les digo, a lo mejor no van a alcanzar a pasar ahí todos los versículos, no lo sé, pero es el único milagro de Jesús, aparte de su resurrección, el único que se encuentra en los 4 evangelios. Solamente este pasaje este milagro de la alimentación de los 5,000 y su muerte y resurrección es la única que aparece en los 4 evangelios. Es un milagro sobrenatural, pero que tiene que ver con lo habitual, con lo que tú y yo hacemos. Cuando termina aquí la iglesia, o quizás en lo que está el culto, decimos: oye, ¿qué vamos a comer? ¿Vamos a comprar o vamos a salir? O nos quedamos tal vez aquí en la plaza, en la comida rápida. Es algo habitual, es algo natural. No es un milagro en donde Jesús va a resucitar a un muerto. No es un milagro en donde a alguien le va a crecer la pierna o le va a crecer un brazo. No es un milagro de un joven tal vez paralítico que va entrando por el techo de la casa y lo sana y sale caminando. Este milagro tiene que ver con lo que tú y yo hacemos todos los días, al menos una vez al día. Espero que sean más, pero al menos una vez al día. Y de repente vamos y picamos un poquito, ¿no? Si son como mis hijas, van a picar un poco de fruta. Si son como yo, van a buscar más bien como un dulce. Debería de ser al revés. Y vamos y picamos porque tenemos hambre. Es un milagro que tiene que ver simplemente con la comida, con algo que nos gusta. ¿Hay alguien a quien no le guste comer? A todos nos gusta comer. Fue un milagro quizás tan normal. Pasajes antes de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, si leyéramos, podemos ver que Jesús había estado predicando, Jesús había estado compartiendo, Jesús había estado dando palabra del reino de Dios. Estaba enseñando, estaba haciendo milagros, otro tipo de milagros. Había liberado demonios, había liberado endemoniados y los demonios salían. Y sabes, no solamente predicaba del reino de los cielos, sino que Él mostraba el reino de los cielos en la tierra. Él bajaba la presencia de Dios y era mostrada. Versículos antes también de este pasaje, podemos ver que antes de este milagro, Jesús da autoridad junto a los discípulos y les dice: vengan, nos vamos a reunir, les voy a decir algo. Y les habla y les da autoridad y les dice: ok, van a ir a hablar del reino de Dios. Y yo les doy autoridad para sacar a los demonios. Y entonces los manda de 2 en 2 y salen y comienzan a predicar y comienzan a hacer milagros y comienza a haber sanidades y comienzan a salir los demonios y se muestra el poder de Dios. Echaban fuera demonios, ungían con aceite y predicaban, dice la palabra, predicaban el arrepentimiento. Y esta misión que Jesús les da cuando los junta y hacen como un team back en fútbol americano y les dice: ok, van a hacer esto, van a ir ustedes van para allá, ustedes 2 se van allá, van a predicar, van a todo. Les da otra instrucción muy interesante y les dice: ok, ahorita que se van a ir,
no vayan a tomar nada. No lleven ropa, no lleven dinero, no lleven comida, no lleven bolsas, no lleven nada para el camino. A mí se me hizo interesante porque normalmente cuando salimos intentas llevarte la chamarra por si hace frío. Aquí en la Ciudad de México, aunque esté el sol, tienes que salir con chamarra. Te llevas tal vez el paraguas por si hace mucho sol o por si llueve. Te llevas un dulcecito por si la predicación se alarga y te da sueño, te lo puedas echar y despiertes. Llevas cambio, llevas dinero porque no sabes dónde vas a comer. Ya sea que comas aquí en la plaza o que comas en tu casa, traes un poco de dinero. Traes tu celular. Hoy aprendí que es muy importante traer el celular. Muy importante traer el celular con carga. Traes tu celular y revisas que tenga carga. Tal vez si tu viaje es un poco lejos, traes un libro para leer. O descargas algo, traes tus audífonos. Normalmente buscamos cosas para que cuando vayas en camino no tengas que detenerte, no pienses, no pierdas tiempo. Cuando nosotros vamos a Querétaro, mi suegra que está aquí, bienvenida, tiene una hija muy chula. Cuando vamos a Querétaro, incluso a cualquier lado, mi hermano lo sabe, cuando salíamos a carretera, a mí siempre me gusta pasar a un Oxxo o a un 7-Eleven a comprar cosas que ni te vas a comer, pero por si acaso. Por si se te antoja un dulce picoso, pero también por si se te antoja un chocolate, pero un agua, pero también un refresco para despertar, pero traes 1000 cosas. Y Jesús les dice a ellos, no lleven nada. ¿Sabes qué? Ni siquiera sabían a dónde iban a ir. Los empieza a mandar y les dice, no lleven nada. Vayan ligeros. Vayan ligeros, les está diciendo. Y entonces van y hacen maravillas y se muestran. Y al paso del tiempo, la Biblia no dice cuántos días, cuántas horas, cuántos meses, pero regresan. Y entonces comienzan a contarle a Jesús las cosas que hicieron. Y Jesús se los lleva a un lugar aparte, pero la gente le sigue. Y ahí fue donde nosotros empezamos a leer. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Todo lo que habían hecho. Es como cuando vas a un concierto y le cuentas a alguien, o vas a ver el multiverso de Spider-Man, si ya la fueron a ver. No la he ido a ver, no se preocupen, ni creo que la vaya a ver porque estoy esperando algunas de niños. Y entonces llegas con tu amigo y le dices, oye, no manches, ya viste la película, fíjate que pasó esto y esto y esto. Y aparte cuando pasé hasta aquí ya vendían un combo Spider-Man, un combo bien padre. O cuando fui al concierto me compré la playera y sucedió esto y entonces las luces y todo espectacular. Y estás emocionado. Y así llegan los discípulos con Jesús. Jesús, es que, tal vez, imagínense, tal vez le dijeron, Jesús, es que no sabes lo que hicimos. Y Jesús los escucha y dice, vengan, vamos a un lugar más aparte, un lugar que esté apartado de todo. Pero la gente le seguía. La gente no iba a desaprovechar el momento de ver a Jesús. La gente que iba, la gente que estaba ahí, era gente que necesitaba una oración, que necesitaba una palabra. Era gente que tenía necesidad tal vez de un milagro, de una sanidad. No eran 1, no eran 2, no eran 10, no eran 20. Quizás lo más cercano que nosotros como iglesia podríamos ver es cuando vino Raúl. Y viene el pastor a predicar
y viene el pastor y empieza a dar palabras, ayer lo vimos, y se empieza a acercar la gente. ¿Sabes por qué? Porque todos queremos que nos digan algo. Aunque nosotros o aunque algunos nos quedemos atrás, quizás estás orando y dices, que me toque, que se fije en mí, que venga, que yo no voy a pasar, pero que venga, que me diga que... Porque quieres escuchar que Dios tenga algo para ti. Ahora imagínate, era Jesús. Y había muchas personas. Hay 4 cosas que vamos a ver. Y por si no fuera poco, cada cosa tiene incisos. 4 cosas que vamos a ver en este acontecimiento. Y vamos a ver que tal vez nosotros nos parecemos un poco a veces a los discípulos, tal vez un poco a la multitud. La primera cosa que quiero que veamos es el problema. El punto número 1 es, veamos el problema. ¿Cuál era el problema? 1.1. Ay, parezco maestro. 1.1. La circunstancia. Había gran multitud. Acompáñenme ahí en Marcos 6:34. Dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. En los pasajes que son paralelos, yo se los voy a leer. Lucas 9:11 dice: hablaba del reino y sanaba a los que necesitaban ser curados. Juan 6:2 dice: le seguían por las señales que hacían los enfermos. Había una gran multitud, eran muchos. Las personas no solamente querían escuchar el mensaje, sino también querían ser escuchados de las necesidades, de lo que pasaba en su vida, de lo que tenían en el corazón. Querían, como tú y yo, cuando viene alguien, que orasen por ellos, que les dieran una palabra, que imponieran manos. Tal vez es como, no sé si fuerte es lo que voy a decir, pero tal vez las migajas querían. Algo, lo que les tocara. Que pusiera su mano sobre de ti. Querían que algo pasara. Y estaba la multitud y eran muchos. Por eso el primer punto, o el 1.1, es la circunstancia. Había gran multitud con necesidad. ¿Hay alguien aquí que tenga una necesidad? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen una necesidad? De lo que sea. Tal vez es trabajo, tal vez es sanidad, tal vez, no sé, bendición para la escuela. Todos tenemos algo. Sabes, estás en el lugar correcto. Porque las iglesias están llenas, pensamos, de personas santas, pero están llenas de personas que tienen necesidad. De personas que no pueden solas, que no son perfectas y que necesitan de Dios. 1.2. ¿Qué otro problema había? Aparte de que había mucha gente, la hora. Dice la palabra de Dios ahí en Marcos 6:35, enseguida del que leímos, cuando ya era muy avanzada la hora. Mateo 14:15 dice, no es cierto, sí, Mateo 14:15, cuando ya anochecía. Lucas 9:12, el día comenzaba a declinar. A veces el horario puede ser un problema. Y sabes, nosotros lo entendimos cuando vino Raúl. Hicimos un culto en la tarde y de repente habíamos muy poquitos. A veces el horario es un problema porque no sabes cómo vas a llegar, no sabes cómo te vas a regresar. Porque ya es tarde para los niños y se tienen que dormir temprano. Porque tal vez te parte el día.
Si se hace muy temprano, es difícil porque pues es domingo. ¿Cómo nos vamos a despertar temprano? Es el único día. Hasta Dios descansó, Él sabe. Si lo haces muy tarde, no, ya no. Si lo haces a mediodía, no, porque juegan los Diablos Rojos del Toluca o los Pumas. No vamos a ver el partido? Si lo haces en la tarde, es que ya es muy tarde y al otro día hay que trabajar, es lunes. La hora puede ser un problema. Pero sabes, cuando hay necesidad, el tiempo no es un problema. Porque cuando verdaderamente necesitamos, no importa la distancia, no importa que haya miles y no importa qué hora sea, ahí vamos a estar. Tan es así que cuando toca un grupo de música que te gusta y consigues boletos, no importa que sea en el Foro Sol y no importa que empiece a las 9 de la noche y aparte haya un grupo que le abra y él empiece a tocar a las 12. No importa que sepas que cuando van a salir ya no va a haber metro abierto. No importa. Yo no he ido a esos conciertos, nomás les digo de lo que me han contado. No importa la hora cuando realmente te interesa. 1.3. ¿Qué otro problema había además de que fueran muchas personas, de que ya era tarde? El tercer lugar, el tercer problema era el lugar. Era un lugar apartado. Marcos 6:35, ahí donde leímos: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se le acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Mateo 14:15, el lugar es desierto. Lucas 9:12, estamos en un lugar desierto. Y la palabra desierto no es lo que pensamos del desierto, en donde hace mucho sol y hace mucho calor, o en la noche hace mucho frío. Es desierto porque no había nada, en medio de la nada. El lugar estaba alejado, el lugar estaba solitario, no había nada alrededor. En conclusión de estos 3 puntos y del problema, había mucha gente, ya era tarde y estábamos en un lugar en medio de la nada. Ahora, ya leímos, ¿la gente pidió comida? La gente no pidió comida. La gente no empezó a corear: queremos pastel o queremos comer. La gente iba a escuchar y los discípulos se adelantan. Se preocuparon los discípulos y quisieron tener una iniciativa: despídelos, que se vayan y ellos compren de comer. No es nuestra preocupación, ellos quisieron estar aquí. Que se vayan a los campos, que se vayan a las aldeas que tenemos alrededor y compren pan y encuentren alimentos. Que se vayan aquí a la plaza, ahí a la comida rápida o a un restaurante. No necesitamos alimentarlos, Jesús. ¿Vieron el pensamiento del discípulo? Esa iniciativa no fue tan buena. Que se vayan. No lo dice la palabra, pero tengo una ligera sospecha de que aquí se mencionó por primera vez el proverbio que dice: agua que no has de beber, déjala correr. Que se vayan. No es un proverbio, por si queda la duda. Que se vayan. Nosotros no los invitamos, ellos quisieron venir. Y Jesús les dice: no tienen necesidad de irse. Dicen Mateo 14. Si me ayudan ahí en la pantalla, Mateo 14:16, para que ustedes no se muevan de su Biblia. Mateo 14:16, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse,
dadles vosotros de comer. Leímos hace un momento que les fue dada autoridad, y por eso les decía, es chistoso. Jesús los reúne y les da autoridad para sacar demonios, les da autoridad para hacer sanidades, les da autoridad para predicar el evangelio. Y entonces se preocupan y dicen, oye, pero no tenemos que comer. ¿Acaso habrá alguien por aquí que haga milagros? ¿No se dieron cuenta que tenían enfrente al maestro? Que lo que ellos habían hecho era porque Él les había dado la autoridad. Por eso les decía, los milagros que Jesús había hecho, creo yo, no sé si son más complejos, pero oye, que un paralítico camine. Pero esto era algo normal. Tal vez lo sobrenatural sí lo hacía, pero dar de comer a tantos, no, yo creo que va a ser complicado. Hicieron maravillas, hicieron milagros, pero ¿sabes? Se sintieron confrontados. Les dio miedo la multitud. Y dijeron, caray, son un montón. Ya es tarde, ni nosotros hemos comido. Imagínate. Punto número 2, el primero fue el problema. El punto número 2 es lo que tú piensas hacer. Yo te podría decir que si tienes una necesidad, quizás entonces tienes un problema. ¿Qué es lo que piensas hacer con ese problema o ante ese problema? Lo que tú piensas hacer tiene que ver muchas veces contigo, tiene que ver con lo que tú tienes. Vamos a Juan, vámonos a Juan, aunque perdamos tantito Marcos. Adelantito Juan 6. Juan 6. Voy a leer el 5. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Dice 6:5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Hasta ahí. Jesús le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que todos coman? Y él le dice, 200 denarios no alcanzarían. Jesús no preguntó cuánto dinero tenemos. Jesús preguntó, ¿dónde podemos comprar pan? ¿Y sabes por qué le pregunta a Felipe? Porque Felipe era de esa zona. Jesús no preguntó cuánto dinero tenemos, hagamos la vaquita, cuánto vamos a juntar. Jesús pregunta, ¿dónde compraremos? Y dice Juan 1:44 que Felipe era de Betsaida, por lo tanto es una pregunta lógica. ¿Quién vive por aquí? Por Vallejo. ¿Nadie? ¿Nos podrían recomendar un buen lugar para comer? ¿Cerca? Unos mariscos. ¿Por qué? Porque conocen. Y le dice a Felipe, Felipe, ¿dónde vamos a comprar? Y Felipe, no tenemos dinero. Pero no te pregunté si teníamos dinero, te pregunté dónde. Y a veces así somos con Jesús, a veces somos con el Señor. Te quiere llevar a algo y tú le preguntas otra cosa. ¿Sabes qué? Te voy a llevar a las naciones y tú vas a ser mi voz y vas a hablar de mi reino en otro país. ¿Yo?
Si yo vivo en Azcapotzalco. ¿Yo ni sé inglés? Jesús no te está preguntando eso, Dios no te está preguntando eso. Hay que prepararnos, sí, no digo que no, pero Él no te está preguntando eso. Un denario era el pago que se acostumbraba en ese tiempo, era el salario de un día. Por lo tanto, 200 denarios eran más o menos 7 meses de trabajo, 7 meses de labor, 7 meses, 200 días. El salario mínimo en México a partir del 1 de enero del 2022 dicen que va a estar en 172.87. Por lo tanto, si hacemos una conversión, serían algo así como 35,000 pesos, para no darles números, 35,000 pesos. Y dice la palabra que había 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. También tiene que ver lo que tú piensas hacer con lo que tienen los demás, las personas que están cerca de ti. Dice, los discípulos mencionan en Mateo, Marcos y Lucas que querían despedir a la gente porque ya era tarde, porque no había cerca algo de comer. Sabes, no lo dice la palabra, pero tengo la ligera sospecha de que aquí se mencionó por primera vez el proverbio que dice, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, que se vayan. Que se vayan. Jesús pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron 5 y 2 peces. Ahí en Marcos, estábamos en Marcos inicialmente. Marcos 6:38. ¿Cuántos peces tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron 5 y 2 peces. En Juan, en donde estábamos, que era hermano de Simón Pedro, menciona, aquí está el muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Los panes de cebada eran un pan barato. ¿Sabes? Los panes de cebada eran pan para pobres. Dentro de la multitud encontraron a este niño que seguramente su mamá, como muchas mamás mexicanas, le pusieron un topper, le pusieron comida y le dijeron, ten por si el predicador se alarga, porque dicen que ese predicador está todo el día. Y es poquito, pero ahí están los panes y los peces. El mensaje de hoy no se trata sobre el niño o sobre lo que tú tienes en las manos para ofrecer a Dios. No se trata de eso el mensaje. Pero es importante que veamos que a veces nosotros vemos las limitantes, lo que tenemos o lo que no tenemos cuando Dios nos llama. Y Dios no siempre te pregunta qué es lo que tienes. Lo que Dios quiere es lo que veas, lo que Él va a hacer. Eso es lo que quiere que veas. Cuando Jesús le pregunta a Felipe de dónde compraremos pan que coman, dice Juan 6:6, preguntaba para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Te voy a decir algo. Jesús ni necesitaba los panes ni necesitaba los peces. Jesús pudo haber orado y pudo haber implorado que cayera maná del cielo. Jesús pudo haber tronado los dedos para que algo apareciera. Él no los necesitaba. Pero dice la palabra, Él sabía lo que había de hacer. ¿Sabes? Lo importante
no es lo que tú piensas hacer. Dale gracias a Dios que Él sabe lo que va a hacer. ¿No es mejor que Él sepa lo que va a hacer a que nosotros pensemos? Y entonces, ¿por qué no descansamos en lo que Él va a hacer y nos preocupamos en lo que tenemos o en lo que no tenemos? Lo que debemos entender es que no tiene que ver con lo que tú y yo tenemos, tampoco tiene que ver con lo que tienen los demás, con los panes o con los peces. No tiene que ver con lo que juntemos. Tiene que ver y se trata de Él, de lo que Él hace. Eso es realmente lo importante. Tercer punto. Entonces, si no es lo que nosotros pensamos hacer que es, tercer punto, lo que Dios va a hacer. No importa si tú tienes una respuesta o no, si sabes o no lo que tienes que hacer. No importa si no tienes remota idea de lo que va a pasar. ¿Sabes? Lo importante es que Jesús, lo importante es que Dios sabe lo que va a hacer. No importa si Él te dijo que ibas a ir a las naciones y tú no sabes cómo ir porque nunca te has subido a un avión. Lo importante es que Él te lo dijo y Él se va a preocupar para que tú vayas a las naciones. No importa si lo que te profetizaron o lo que te dijeron o el sentir que tú tienes en tu corazón es llegar y ser presidente, porque no hemos tenido un presidente mexicano. Lo importante es lo que Dios va a hacer. Ahora, ojo, ¿hay que prepararnos? Claro que sí, hay que prepararnos. Porque cuando llegue la oportunidad tú necesitas estar listo. Pero sabes, debes dejar de preocuparte en el cómo lo va a hacer Dios y ocuparte en lo que tú tienes que hacer hoy para cuando llegue esa oportunidad realmente estés preparado y lo tomes. Si nosotros entendiéramos que Jesús, si nosotros entendiéramos que Dios, el creador del universo, de todo lo que hay en el cielo y todo lo que hay en la tierra, el creador de nosotros como personas, si entendiéramos que Él sabe lo que va a hacer, viviríamos un nivel de vida diferente en todos los aspectos. ¿Sabes? Nos preocuparíamos menos, porque dejamos todo en sus manos. Y no estoy diciendo que seamos gente bonachona, gente que, bueno, pues ahí Dios lo va a hacer, no, pues ahí me va a enviar, quién sabe cómo le va a hacer, pero Él me envía. No. Lo que estoy diciendo es que tengamos una dependencia de Dios total, que dependamos de lo que Él hace, que confiemos en que Él hará algo. Jesús dio 2 instrucciones y les dijo: traigan los panes, traigan los 5 panes y los 2 peces. Y les da otra instrucción más adelante y les dice: hacedlos recostar, siéntenlos y júntenlos en grupos de 100 y de 50. ¿Es interesante este dato? ¿Hay una numerología para el número 50 o para el número 100? ¿Por qué es importante entonces? Te voy a decir qué es lo que yo creo. Es más fácil que cuentes a la gente con números cerrados así. En pocas palabras, lo que hace con sus discípulos es: vayan y que se acuesten, pero fíjense que sean 50 o 100. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Quedó documentado que eran 5,000 hombres. Aquí hay 100, 200, 300, 400, 1000, 1200, 1300, 1400, 5000, pero faltan los niños y las mujeres. ¿Sabes qué estaba diciendo Jesús?
date cuenta, cuéntalos, porque a ti no te la van a contar, tú lo vas a ver, tú lo vas a palpar. Se cree que había al menos 10,000 personas ahí. Al menos en ese tiempo no tenían un hijo o dos, y no tenían una mujer o dos. Promedio 10,000 personas, un auditorio nacional. Algunos creen que 20,000 personas, un Foro Sol lleno, y tenían que alimentar a todos. Mateo 14:19, yo se los leo, dice: tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Marcos 6:41, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los repartió los 2 peces entre todos. Ojo con este dato: Jesús no hace la multiplicación y después ora. ¿Qué hizo primero Jesús? Oró. Nosotros, y ya ahorita lo voy a decir, pero nosotros queremos que sea diferente. Dios, yo te voy a dar gracias cuando ya vaya en el avión rumbo a, no sé, Italia, Suiza o África. Ahí te voy a dar gracias, ahí es cuando ya te creo. Mientras, pues no. Jesús, yo te voy a dar gracias cuando tengo un trabajo. ¿Cómo te voy a dar gracias por un trabajo que no tengo? Sabes, en mi vida pasa algo chistoso. Ayer lo platicábamos con el pastor. Ya después, con más tiempo, les voy a contar la anécdota. Pero soy la persona que no tiene, pero dice que lo tiene. Me ha pasado así toda mi vida. Natalie era la novia que en realidad no era su novia, porque yo salía con Nati, pero todavía no éramos novios. Y cuando iba a ver a Feriana, ¿cómo está tu novia? No, no es que es mi novia. Ah, o sea, es tu novia que no es tu novia. Sí. Ah, ok. Y cuando nos prestaban un carro, oye, ese carro, no, no es mi carro. Ah, o sea, es tu carro que no es tu carro. Ajá. Y vivíamos en una casa que, ¿qué creen? Que no era mi casa. Y así les puedo contar muchas cosas. Hoy le digo a Fer, lo digo con humildad, pero de verdad les quiero abrir mi corazón. Es el pastor que no es pastor. Así me siento. El pastor que no es pastor. Pero sabes, confiamos en Dios y lo tomamos. Y yo te quiero decir, tal vez tú eres pues el estudiante que no tiene carrera, o el profesionista que todavía no tiene trabajo, o el rico que todavía no tiene dinero, o el soltero, tu soltero, ¿no? Que todavía no tiene novia. Hasta mi hijo se rió. Dejemos todo y descansemos en las manos de Dios. Dios le dio de comer a 5,000 personas, hermano. ¿Tú crees que no se preocupa por nosotros? No solo se preocupa, sino se ocupa. Y Él ora, dice, tomando los panes y los peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo. ¿Sabes por qué? Porque su visión iba más allá. Su visión no estaba aquí en los panes y en los peces. Su visión no estaba en lo que le pidió a los discípulos. Su visión estaba ya en la gente comiendo, en la gente satisfecha. No lo dice la palabra, pero tengo mi ligera sospecha de que aquí se mencionó por primera vez el proverbio que dice: estás viendo y no ves. Tienes a Jesús enfrente que hacía milagros y te preocupas por la gente que no tenía que comer. Sabes, a veces nos parecemos mucho a los discípulos. Yo me he parecido mucho al discípulo.
¿cómo voy a terminar mi carrera si ha sido tan complicado? Vas a terminar tu carrera, pero es que yo no puedo. Y no solamente vas a terminar tu carrera, sino vas a tener un buen trabajo. Ay, un buen trabajo en México. Y no solamente vas a tener un buen trabajo, vas a ser un líder de equipo. No me siguen ni las hormigas cuando traigo pan. ¿No es asombroso Dios? Confiemos, descansemos en lo que Él nos dice. Estás viendo y no ves. Y Jesús toma los panes y los peces y los bendice y se los da a sus discípulos para que comiencen a repartirlos. Ellos dudaban, que no tenían, que querían correr a la gente. Y ahora esas mismas personas son los que están repartiendo todo el pan en las cestas. Wow. O sea, por si fuera poco, no tomó Jesús a más personas. Ah, ¿tú que no creías? Tú vas a repartirlo y vas a ser el último en comer. Bueno, no, eso ya es de mi cosecha. Pero lo vas a ver, te vas a dar cuenta. Lo he dicho en 2 mensajes anteriores. Fe es una gracia divinamente impartida al corazón. La fe está sobre la razón. La fe actúa y obra, pero el acto viene de la fe y no la fe del acto. Lo que les decía, nosotros queremos todo al revés, pero no es así. La fe es lo opuesto a la creencia, porque uno cree algo cuando hay buenas razones para hacerlo, pero en cambio tener fe es aceptar una afirmación sin ninguna buena razón. Sabes que nos han dicho muchas cosas sobre esta iglesia. Y sabes que cuando estás de este lado y ves los lugares vacíos, a veces dices, ay, ¿de verdad no lo seguimos haciendo por Zoom? A veces nos pega aquí, sí, a todos. Por eso les decía, a veces todos somos como los discípulos. Algunos son más como Pedro, otros son más como Juan. Espero que nadie sea como Judas. Pero sabes, a veces a todos nos pega. Pero confiamos en la palabra de Dios porque no estamos esperando números aquí. Estamos esperando gente que realmente quiera que haya un cambio en su vida, no por lo que nosotros vamos a contar o hablar, sino por lo que Jesús va a hacer. Es la palabra de Dios la que hace cambios. Y nosotros confiamos. Y sabes, me da alegría porque te voy a decir algo. Los que están aquí, perdón, los que están en redes sociales, pero los que están aquí están creyendo, porque están saliendo de su comodidad, porque están yendo a ver qué es lo que va a pasar. No por la persona que predica, no por el que dirige la alabanza, no por el que lo saluda, sino porque Jesús está aquí. Porque Dios es, y el mismo que hizo los cielos y la tierra es el que está tocando tu vida. Por eso estás hoy aquí. Porque lo necesitamos, porque tenemos una necesidad, sí, porque tenemos un problema, sí, pero porque confiamos y creemos en su palabra. Wow. Voy a terminar. ¿Me ayudas, David, en el teclado, por favor? Punto número 1, teníamos un problema. Punto número 2, lo que tú y yo pensamos hacer. Punto número 3, lo que Dios va a hacer. Y punto número 4 y último, si Dios lo hace, lo va a hacer bien. Jesús no es un Dios a medias como nosotros. Como cuando te dicen lava los trastes y nada más los lavas y no los recoges. Jesús no es a medias. Jesús no es a medias como cuando trapeamos y no movemos los muebles porque pues ahí nadie se fija. Jesús es completo.
Lo que Jesús va a hacer en nosotros es completo. Les voy a leer Lucas 9:17. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Juan 6:12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Sabes, no solamente comieron, sino que dice la palabra que además se saciaron. Comieron gratis, comieron rico y comieron hasta que dijeran ya no quiero más, muchas gracias, ya no me traigan los peces, ya no traigan más pan, estoy bien. Quedaron satisfechos, estaban llenos, estaban alegres. No lo dice la palabra, pero tengo mi ligera sospecha de que aquí se menciona por primera vez el proverbio que dice: más vale que sobre a que falte. Que conste que estoy diciendo que no lo dice la palabra para que después, oiga pastor, pues como no vino Abel, se aventó aquí las de Sanabel 1. No lo dice la palabra, pero así lo creo. La última instrucción que les da a los discípulos en este milagro es: vayan y recojan. Vean no solamente que estoy proveyendo, vean que lo estoy haciendo en abundancia. Tú te preocupabas por 200 denarios que no teníamos. Tú que te preocupabas por qué les vamos a dar de comer. No entendiste que estabas ante el hacedor de milagros. No entendiste que el mismo que resucitaba a un muerto era el mismo que te podía dar de comer, cubrir tu necesidad básica. A lo mejor tu problema piensas que no es muy grande, ¿sabes? A lo mejor tú dices: estoy bien, tengo trabajo, gracias a Dios, en esta pandemia. Tengo un hogar, estoy sano, estoy bien. ¿Sabes? Lo que Dios quiere cubrir es incluso tus cosas básicas que quieres, que necesitas. No solamente quiere que tu pierna crezca, o que el que no puede caminar camine, o el que no puede ver vea. Porque dices: bueno, entonces a mí no me toca nada, pues yo estoy bien, yo estoy entero, ¿qué me va a tocar? ¿Sabes? Dios también tiene un festín para nosotros. Vayan y recojan y dense cuenta que yo soy Dios. No sé cuál sea el problema que tú tienes. ¿Por qué no te pones de pie? Y cierras tus ojos. Yo no sé cuál sea tu problema o tu necesidad. A lo mejor, como los discípulos, conoces a Dios de hace mucho tiempo y has venido a la iglesia y has ido a otras iglesias. Tal vez incluso has ministrado, has tocado, pero has estado cerca del maestro y has hecho grandes cosas. Pero ante una necesidad básica dices: ¿y cómo le voy a hacer? ¿Te has dado cuenta que aquel al que sirves, aquel para el que tocas, para el que ministras la alabanza, Él va a cubrir todo? Él prometió que no nos iba a dejar y no lo ha hecho. ¿Sabes? Ayer lo decían en el Congreso. Pasamos un tiempo muy complicado en pandemia. Pasamos una situación histórica. Y tú y yo estamos aquí y estamos vivos y desayunamos, aunque sea galletas de aquí y café. No es
¿Es eso mucho como para darle gracias a Dios? A lo mejor conocemos a Dios, pero cuando viene algo básico, entra nuestra razón, entra la duda y todo sale a flote, el miedo. Tal vez has pensado 1001 formas de solucionar tu problema. Tal vez si sacas un préstamo, tal vez si buscas ir a trabajar con tu tío, con tu primo, tal vez si ves cómo terminar la escuela, tal vez pues empezar a comprar el boleto de avión para irte porque necesitas pagarlo a 36 meses sin intereses. No es por lo mucho o lo poco que tú tienes, y no es por lo que tú piensas hacer. No se trata de eso, se trata de lo que Dios va a hacer. ¿Sabes? No dije el nombre de este mensaje, pero titulé este mensaje, que en realidad era un episodio de mi podcast. Lo titulé Provisión, porque aquí vemos provisión. Pero más allá de ver lo que Dios te está dando, necesitamos una visión de creer que estamos con Dios, que provee todo. No es un tema de lo que Dios te va a dar, es un tema de entender que estamos del lado del Rey, que lo tiene todo. ¿Por qué no oramos? Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Perdónanos si tal vez a veces dudamos. Somos humanos, entra la duda, es complicado, es difícil. Es cierto que hemos visto muchos milagros, es cierto que te hemos seguido, es cierto que el día de hoy estamos aquí, pero ¿sabes? A veces nos da miedo. A veces no vemos más allá. A veces se nos olvida a quién servimos. Oh Rey, perdónanos, Dios. Que en nuestro corazón podamos comprender, Señor, todo esto que tú nos dices, todo esto que tú nos das. Padre, sé con cada uno de mis hermanos. Ayúdame con cada uno de mis hermanos, Dios. Suple su necesidad, suple su anhelo, suple lo que él necesita, Señor. Aún lo que no ha hablado, lo que no te ha dicho, tú ya lo conoces, Dios. Muéstrate a cada uno de nosotros, no solo en la necesidad. Muéstrate en lo que nosotros, Señor, queremos y anhelamos aún en lo más profundo de nuestro corazón. Muéstrate, Dios. Y te damos gracias porque aún a pesar de todo, tú nos amas, como lo cantábamos, tal como soy me amas. Y dice, tu amor no va a... ¿No es bueno que su amor no nos deje así? Yo sé que yo no merezco este amor, tan amor que no se puede comprender.
como soy me amas, tal como soy me amas, tal como soy. Nuevamente yo sé que yo no merezco este amor, tu amor, que no se puede comprender, gracia que nunca voy a entender, no hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy me ama, tal como soy me amas, tal como soy me amas. ¿Por qué no le das gracias a Dios ahora? Y es su gracia la que nos tiene aquí. ¿Sabes? Los discípulos tuvieron más tiempo con Jesús. ¿Por qué no le das gracias a Dios? ¿Por qué no le das gracias a Dios por eso que tú le pides y que todavía no ves? Por esa sanidad, por ese trabajo, por esa oportunidad que estás buscando, por esa casa, por ese carro, por esa persona que tú esperas que llegue. Pero dale gracias a Dios como Jesús dio gracias sin verlo aún, con una visión más allá, con una visión de que ya tienes el trabajo, con una visión de que ya te dijeron que sí al proyecto, a la entrevista, con una visión de que ya te quedaste en la escuela, con una visión de que ya lo tienes en la mano. Con esa visión, gracias Dios, porque tu amor no va a dejarnos así, porque es tu gracia que nos alcanzó, porque es tu poder sobrenatural el que está aquí con nosotros. Recibe nuestra alabanza y nuestra adoración y oramos a ti dándote gracias, Señor, sabiendo que aunque no lo hemos visto, ya lo tenemos. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Dios, te bendecimos. Solo tuyo es, ante tu amor, Dios me rendiré. Aquí estoy, tu amor no va a dejarme así. Tu amor no va a dejarme así. Dios, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice sus vidas, bendice su semana, bendice su trabajo, su escuela, Señor, bendice su casa. Sabemos que tú vas a suplir no solamente nuestros sueños que tú has hablado, sino que vas a suplir nuestras necesidades, Dios. Abre las puertas, Señor, abre las ventanas, Señor, y danos todo aquello. Creemos en ti, confiamos en ti y tenemos fe en que tú lo vas a hacer. ¿Cómo? No lo sabemos, pero aquí estamos dispuestos, creyendo. Te bendecimos, Dios, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios? Que es Él quien lo va a hacer. Gracias por oír esta predicación de Iglesia Kairos. Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.